Hola, hola, bienvenidos a todos los que se van conectando. Ya está nuestro invitado por aquí. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, Cris, muchas gracias. Muy buenos días a ti y a todas las personas que están conectadas. Con gusto de saludarles. Sí, un día muy especial para todos. Primero que nada, pues felicitar a todos los que son mamás que están del otro lado y si no son mamás todavía, felicitar a sus mamás, que las apapachen mucho aunque sea a la distancia y si las tienen cerca, pues qué mejor, aprovechen en darles un abrazo. Así es, igualmente, igualmente para todas las mamitas. Un fuerte abrazo, un saludo y que en este día haya muchas flores en el interior. Así es, qué lindo mensaje. Y bueno, pues en este día tan especial tenemos un tema muy interesante, Víctor. Pero primero que nada me gustaría presentarnos un poquito. Para los Sí, que no nos conocen, mi nombre es Cristina Guerra, yo soy psicóloga clínica y soy terapeuta familiar en formación. Soy coach educativo y Apple Teacher y el día de hoy pues estoy muy emocionada de presentarles a ustedes a Víctor Arellano. Este, Me gustaría que te presentaras tú para, bueno, que nos platiques un poco más de toda tu experiencia. sí, muchas gracias, Cris, por la invitación. Pues básicamente a mí me gustaría presentarme de dos maneras. La primera es que conozcan un poco de mí. Eh, Me gusta contar una historia que yo le llamo la historia del fin del mundo, porque literalmente cuando yo en los años 80 estaba como un infante, hijo de familia, era muy diferente. Y era muy diferente porque mientras que mis vecinos, amigos, estaban jugando pues canicas, a las traes, el tochito, etcétera, yo tenía, sí salía a jugar y todo, pero también tenía un amigo que era un zapatero. Ese zapatero iba a trabajar a la calle, más o menos cada tercer día a la casa de mis papás, y yo hice amistad con él porque le sacaba agua, le daba un taquito, etcétera, y me ponía a platicar con él. Él era muy religioso y un día se empezó a complicar el asunto porque dijo que el mundo se iba a acabar muy pronto. Y yo me preocupé, no dormía pues como debía, porque estaba preocupado, y me acerqué con mis papás a preguntarles, oigan, ¿qué pasa con esto, no? Porque la verdad es que estoy, pues, que no entiendo, ¿no? Y mi papá me contestó, el mundo se va a acabar cuando no haya más niños en el mundo. Eso que aparentemente es una respuesta sencilla, realmente fue una gran lección para mí porque finalmente en ese momento me sacudió de primero y de golpe la preocupación. Primero porque pues era muy lógico. Mientras que hubiera niños en el mundo, pues el mundo tardaría más en acabarse y además si yo era niño, pues no se iba a acabar el mundo mientras que estuviera ahí. Pero además, una vez que ya no fuera niño, automáticamente tenía ya los recursos o las posibilidades para poder abordar ese tipo de temáticas. Entonces, a mí me pareció que ese tipo de lecciones o esa respuesta de mi papá, que yo en ese momento, bueno, me tranquilizó, pero ahora entiendo que es una respuesta muy sabia, eh, deja en mí justamente una preparación. Entonces, para mí este tipo de historias hablan de dónde vengo, ¿no? Hablan de que por ejemplo, la gente no sabe que mi papá vivió en una situación precaria, que vivió en una situación de violencia, que vivió en una situación incluso de alcoholismo, y él hizo un pacto consigo mismo, un pacto para decir, no quiero repetir la historia, y eso es un ejemplo patente en mi vida. Entonces, desde ahí, evidentemente, y aprovechando el día de 10 de mayo, también decir que mi madre es una mujer muy generosa, una mujer muy espiritual, una mujer que me ha sembrado la justicia como una gran noción de vida, muy sociable, eso hizo que la casa siempre estuviera llena y también, bueno, una casa llena dejó cosas muy agradables, como no había mucho tiempo para aburrirse, hubo invitados, eh, familias enteras durante temporadas enteras, porque mis padres eran muy generosos. Y finalmente todo eso dejó también oportunidades para que uno como menor pues tuviera bromas, mandaderas y hasta, ¿por qué no?, abuso. Entonces, Sí. todo eso habla de situaciones de vida que te van preparando. Y para mí, yo creo que estas condiciones de vida son, en efecto, condicionantes, pero no determinantes. Te van preparando.
Para mí es muy importante todo esto porque desde muy chico empecé a ver estas diferentes facetas del ser humano y cómo las crisis te van justamente llevando a pensar. Evidentemente, con esa visión que yo tenía de ser muy analítico, muy profundo, muy aprensivo también, todas esas experiencias me fueron encaminando, fueron preparando mi trayectoria. Bueno, ahora brevemente hablo un poco de mi proyecto. Mi proyecto, bueno, primero soy psicólogo clínico, luego pues llevo 20 años dedicándome justamente a la clínica, trabajé en una institución dedicada a la prevención y tratamiento de adicciones durante 20 años, pasé ahí una trayectoria como voluntario, luego como terapeuta familiar, tengo una formación también como terapeuta familiar y después como director de una unidad operativa y finalmente también como jefe de departamento. Y todo eso pues va preparando también el camino porque los dos temas que desde muy temprano están corriendo en mi historia, en mi trayectoria, en mi profesión también empecé a ver que tenían una vinculación, el abuso de sustancias y el abuso de poder. Entonces, bueno, de ahí surge justamente mi modelo o mi propuesta. Yo le llamo mi modelo Mejor Estar. Y Mejor Estar para mí, la misión de Mejor Estar como modelo de atención es ayudar a las personas, a las familias y a las parejas a que mejoren su comunicación, específicamente que sepan cómo mejorar su comunicación limitante para evitar justo eso, ¿no? Que no caigan en el abuso y que no caigan en el estancamiento. Entonces, con eso termino. Yo tengo un sueño, Cris, y es lo que quiero compartirles el día de hoy. Yo le llamo convivencia creativa, y para mí convivencia creativa significa más niños jugando, más adultos aprendiendo y más comunidades creando. Para mí todo eso es como el contrapeso de lo que estamos viviendo en una sociedad llena de crisis, en una sociedad llena de una lógica de mercado que nos está diciendo todo el tiempo tienes que ser competitivo, 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 y que nos lleva a acelerar a tal punto que de Sí, pronto se nos olvida la vida. claro. Entonces llegan esos momentos en donde las personas parece que están corriendo por su vida. Hay personas que son como los más ricos del cementerio. Entonces, evidentemente es muy importante hacer un alto. Entonces, Claro. por eso mi propuesta, mi modelo y mi sueño lo quería compartir. Así que bueno, de esa Me manera me encanta, presentaría. me encanta, Víctor, y me parece súper acertado que hables de ti desde un contexto, porque precisamente también vamos a hablar de la importancia del contexto en todas las situaciones de vida, ¿no? Y por otra parte, hablas de la teoría, pero más en la práctica. Y eso es bien importante, sobre todo porque en nuestra audiencia tenemos tanto estudiantes de psicología, psicólogos, también como gente que se dedica a otras cuestiones y vive este tipo de tal vez abusos o relaciones desde un nivel más personal, ¿no? Entonces, me parece muy valioso que nos compartas tu propuesta y toda esta situación de vida que te lleva a ser la persona que eres hoy y a lo que te dedicas. Muchas gracias por compartirnos cosas tan personales, pero que también suman desde otro lugar. Sí, Cris, muchas gracias. Bueno, pues básicamente en esta faceta ya independiente, me importaba desde este modelo hacer una reflexión en torno a la comunicación en pareja. Entonces, eh, yo quiero invitarles primero a que piensen lo siguiente. Todo el tiempo estamos haciendo decisiones, tomando elecciones, pero es muy curioso ver cómo no podemos elegir a la familia donde nacemos, no podemos elegir a nuestros vecinos, no podemos elegir a nuestros compañeros de salón ni nuestros compañeros de oficina. No podemos elegir a nuestros compañeros de viaje en la carretera. Hay muchas cosas que no podemos elegir, pero una de las que sí podemos elegir es a nuestra pareja. Y justo esa decisión que es tan trascendente en nuestra vida, generalmente nos deja un sabor de incertidumbre. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que me embrujaron? ¿Será que me cambiaron a mi cónyuge? No, no, el problema no está en el cónyuge o tu pareja, el problema está en un fenómeno natural que es el enamoramiento. O sea, cuando tú eliges a tu pareja estás enamorado, estás enamorada. Y desde ese lugar, literalmente ahorita vamos a ver cómo el cerebro está alterado. Entonces, es muy curioso ver esta realidad porque desde ahí podemos entender justamente cómo empiezan a prestarse,
Por un lado, la necesidad de estar juntos, de crear proyectos juntos, de unirnos a este gran programa de la naturaleza para poder sostener a la especie, pero también cómo hay un costo de todo esto. Y ese costo viene en la fragilidad. Yo le llamo que los seres humanos somos la especie, como animales, que nace más frágil, porque ninguna especie se tarda hasta 25 años para desarrollarse. Tiene un costo tener este órgano, que es el cerebro, que es el órgano más avanzado de la biología. Entonces tiene un costo porque esos 25 años implican toda una serie de momentos en los que se van agregando componentes, habilidades, plasticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, socialmente necesitamos ir adquiriendo habilidades. Y bueno, si para los adultos no es fácil cooperar, enseñar a cooperar tampoco es tan fácil. Y entonces, este tema de la pareja, que es uno en donde dos mundos muy diferentes están conviviendo, se encuentran en ese momento tan de cerca, en donde justamente no es fácil cooperar por toda esta naturaleza. Quiero decir también algo muy importante. En una investigación que llevo haciendo tanto del cerebro como de la comunicación y de las parejas, me he encontrado con que de las especies de mamíferos, el 94% no tiene la tendencia a hacer relaciones monógamas. El otro 6%, en donde está el ser humano, sí puede hacer una relación monógama, aunque no siempre la haga, pero sí puede hacerlo. Y la diferencia entre estos dos grupos de especies es el tamaño del cerebro. O sea, para poder hacer una relación mucho más de largo plazo, necesitamos justamente una dotación mayor. Entonces, no todas las especies tienen esa dotación, porque no todos tienen esa exigencia de poder cooperar. Claro. Entonces, establecer esa comunicación en pareja conlleva todas estas condiciones, digamos, ¿no? No sé Claro. si en un momento dado haya preguntas de la audiencia hasta ahorita. Hasta ahorita no, yo te voy platicando. Es buen momento también para invitarlos a que vayan generando preguntas si algo surge o igual sus comentarios los vayan compartiendo y así yo los puedo poner en la conversación. Excelente. Bien, Cris. Pues entonces seguimos. Finalmente, entonces, la naturaleza pone esta biología al servicio y decimos que para que la supervivencia se pueda dar necesitamos la dispersión, o sea, aparearnos, encontrar pareja, elegir la pareja adecuada para podernos procrear y luego cooperar para hacer que esta especie, o sea, cuidar a la prole. Entonces, bueno, esta cooperación implica específicamente en los seres humanos, gracias a que tenemos esa gran dotación lo podemos hacer, pero al mismo tiempo, gracias a que tenemos esa gran dotación y esa gran complejidad, se hace difícil. Entonces vamos a ver por qué los seres humanos nos sentimos fácilmente engañados, nos sentimos fácilmente desengañados, nos sentimos fácilmente ofendidos y cómo creemos que los demás ven las cosas como nosotros lo vemos. Y en estos enredos, en estas creencias, se van dando sesgos, dificultades en la comunicación. Entonces, Claro. bueno, ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poquito. El primer punto que quiero resaltar, ya entrando un poquito más en materia, es, hay un sesgo en la comunicación humana. Lo podemos entender con una pequeña fábula. Probablemente ya la audiencia la conozca, es la fábula de los ciegos y el elefante. La fábula menciona que un grupo de ciegos quería conocer un elefante porque había oído hablar de él, de este animal majestuoso, pero nunca lo había podido tocar. Entonces, gracias a que un visitante de un pueblo lejano venía con su elefante caminando y que este grupo de ciegos estaban a pie de un río, va a llevar al elefante a tomar agua al río y entonces tienen oportunidad y ocasión de tocarlo. Y cada uno empieza a describir. Uno que alcanzaba la trompa dice, es delgado y parece una serpiente. Otro que alcanzaba una pata dice, no, es firme como una columna. Otro que alcanzaba la oreja dice, no, es cuadrada y se dobla como un abanico. Y así, conforme cada uno iba describiendo su parte de la realidad, el dueño del elefante se percataba de que cada uno, en base a su experiencia, describía una parte de la realidad, pero ninguna de las experiencias individuales alcanzaban para
recoger toda la realidad completa. Claro. Entonces, en la comunicación humana y específicamente en la comunicación de pareja, este sesgo de nuestra mentalidad, de la dificultad que tenemos para poder tener esa realidad completa, si no la podemos tener de nosotros mismos, menos de los que nos rodean, especialmente de nuestra pareja, tenemos puntos ciegos, tenemos ceguera de taller. Esta dificultad para poder establecer comunicación hace que los seres humanos todo el tiempo estemos necesitando de un exceso de optimismo, estemos necesitando también de una necesidad de mejorar nuestra habilidad para escuchar. Bueno, entonces, esto no es fácil para el ser humano, pero es mucho menos fácil en el enamoramiento, porque en el enamoramiento surge justamente una condición en el cerebro que no nos permite ver las cosas, y eso está planeado, es un programa que está así para poder facilitar el apareamiento. Pero al mismo tiempo, gracias a ese programa, se nos desconectan ciertas áreas del cerebro, el cerebro emocional del cerebro racional, y gracias a eso podemos pasar por alto algunos inconvenientes, que una vez que se quita el enamoramiento y despertamos, empezamos a ver. Bueno, esos dos momentos. Es lo que luego llamamos ¿Cómo? la idealización, ¿no? O sea, Eh, idealizas a tu pareja y entonces por eso no ves aquello, por esos sesgos, aquello que realmente podría generar un conflicto en el futuro. es correcto. Y qué bueno que pasa eso, porque gracias a ese enamoramiento podemos cumplir con esa llamada de la naturaleza, pero al mismo tiempo, luego nos quedamos con un paquete, que es, ay, vienen en paquete también las cosas que no habíamos visto, esos inconvenientes. Bueno, esa oportunidad que tenemos de pasar de un pegamento biológico, permíteme la expresión, a un pegamento construido con habilidades, con comunicación, con aprendizaje, con acercamiento, etcétera, esa oportunidad que tenemos, solo la tenemos esos seres que tenemos una dotación mayor, pero no es fácil desarrollarla. Entonces, vamos a ver cómo se da este desarrollo, ¿no? Este despertar implica justamente que cuando vamos empezando a notar esos inconvenientes que habíamos pasado por alto en la etapa de enamoramiento, surgen conflictos. Entonces, ahí empezamos a ver cómo el conflicto, en vez de ser algo que deberíamos de evitar o algo que es como el sello de una mala pareja, entre comillas, lo pongo, al contrario, el conflicto es lo que nos despierta, es lo que hace que pasemos de un pegamento que es temporal, que es la pasión, que es lo maravilloso, que es la bioquímica de esta locura que se llama enamoramiento, a un pegamento más sostenible, a la posibilidad de un apego, a la posibilidad de construir un contrato en conjunto. Bueno, entonces, por un lado el conflicto nos despierta y por otro lado permite ver las diferencias y gracias a esas diferencias crecemos como personas y también crecemos como equipo. Entonces, bueno, hasta ahí vamos entendiendo un poquito de esta realidad y de cómo el enamoramiento y la comunicación en pareja va enfrentando estas características de los programas. Yo le llamaría los programas biológicos y los programas sociales, ¿sale? Sí, aquí ya nos preguntan algo, a Sí, ver. sí, por favor. Bien. Una va justo acorde, creo que a lo que viene, que tiene que ver con qué pasa cuando te das cuenta. Y yo quiero aquí pensar, Víctor, que tiene que ver con la construcción de estas dos historias, que obviamente el conflicto te mueve hacia escuchar estas dos versiones y complementar y construir una nueva historia que viene en conjunto con tu pareja, que ya te permite como ir adelante y ya navegar sobre algo que ya no está tan sesgado, ¿no? Ya sobre la realidad de la pareja. Y la segunda pregunta es, ¿qué papel juega la perspectiva de cada persona a lo largo del tiempo? ¿Qué papel juega la perspectiva de cada persona a lo largo del tiempo? Con los lenguajes del amor. Totalmente, totalmente. Ahorita lo vamos a abordar un poquito más en extenso. Yo creo que ese es uno de los núcleos justamente del día de hoy. Pero adelantándome un poquitito a esta pregunta, yo diría que la perspectiva de cada uno
que está alimentada por la biografía, que está alimentada por la dotación que acabamos de describir, que está alimentada también por una serie de características que nos distinguen como individuos en esta gran masa de seres humanos, va imprimiendo intereses, va imprimiendo valores, va imprimiendo sesgos, va imprimiendo necesidades, como muy particular, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo justamente los diferentes lenguajes emocionales, en base a una teoría de los temperamentos, nos va como agrupando y cómo en función de esos grupos compartimos ciertas tendencias, ciertas preferencias. Ahorita lo comparo brevemente, nada más como para dejar sentada la base, a si pensáramos que todos somos diestros y zurdos y diestros, cada uno de esos dos grupos predomina más el uso de una mano, pero tiene las dos manos, digo, en principio, ¿no? En principio tenemos las dos manos, pero uno de las dos predomina. Entonces, quien sea diestro no significa que deja de tener la otra. Entonces, de alguna manera, esas preferencias, esas tendencias hacen que se expresen en nuestra trayectoria, en nuestra biografía, en nuestros intereses y en nuestra conexión de pareja, una serie de elecciones, algo que a veces no vemos, algo que de manera intuitiva surge. Entonces, ahorita vamos a ver cómo esa biografía y esa perspectiva de cada quien, eso que nos hace únicos, va imprimiendo justamente con quién nos vinculamos, por un lado, y luego cómo justamente en la cercanía empezamos a notar cosas que me incomodan de la persona con quien elegimos. Entonces, bueno, pero es muy interesante ver cómo se va dando esa particularidad, esa singularidad. Bueno, ok. Y justo una de las preguntas que me hacían antes cuando publicaba el título de este live era ¿por qué elegimos a nuestra pareja? Creo que hacia allá ibas con esto, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para poder entender, o sea, si el tema del programa es enganche, enamoramiento y conflicto? Bueno, empecemos a entender esos conceptos. Bueno, primero que nada, mi sugerencia es que independientemente de estos conceptos que ahorita vamos a desarrollar, es que podamos aprender y sobre todo elegir a ser mejores personas, mejores humanos y mejores compañeros. Ahorita iremos dando algún par de sugerencias para poder hacer eso. Mejores personas, mejores humanos y mejores compañeros. Bueno, diríamos que tenemos tres tipos de enganche. El enganche normal o natural, el enganche patológico y el enganche por enamoramiento. El enganche natural sería cuando surge, bueno, los tres enganches surgen cuando hay una expectativa de una recompensa. Los seres humanos funcionamos con expectativas de recompensa. Claro. Entonces, surge una expectativa de recompensa cuando necesitamos aparearnos, cuando necesitamos comer, cuando necesitamos zafarnos de un conflicto, de una pelea o de una amenaza. Todo eso implica una recompensa. Entonces, de manera natural tenemos en nuestro cerebro un circuito de la recompensa que permite liberación y conexión de las neuronas a través de la dopamina. Bueno, nadie puede consumir su postre favorito diario por un mes. ¿Por qué? Porque este circuito de la recompensa que funciona con dopamina, llega un momento que se desensibiliza de la dopamina. Porque gracias a esa desensibilización se garantiza la diversificación de las conductas. O sea, ya no solo nos aparearíamos, ya no solo dormiríamos, ya no solo comeríamos, sino que se garantiza la diversificación de las conductas. Entonces, este ciclo natural de la forma en la que funciona el cerebro permite esa diversidad, funcionar con esa gran diversidad. Porque si no, una conducta predominaría sobre las demás, porque nos gusta tanto y si no se autolimita, ¡pum! Ahí empezaríamos a disminuir nuestra posibilidad de supervivencia. Bueno, entonces esto es lo normal, lo natural, lo esperable. ¿Qué pasa con el enganche patológico? El enganche patológico surge cuando con una actividad muy intensa, a veces puede ser el consumo de drogas, a veces puede ser deportes extremos, por ejemplo, brinco en caída libre, el bungee, carreras de auto muy veloces, etcétera, etcétera, empieza a liberarse en esos cerebros a dopamina, pero de manera sumamente intensa y en un pico dramático.
Igualmente, entra el mecanismo de autolimitación, se duermen los receptores de la dopamina, que se llaman los receptores de 2, pero resulta ser que, por ejemplo, en caso de consumidores de cristal, que es un tipo de estimulante tipo metanfetamina, eh, se ha descubierto que después de un consumo repetido, una vez que interrumpieron el consumo, pasaron hasta 12 meses para que se recuperara la sensibilidad a la dopamina. O sea, se duerme de manera patológica, vamos a llamarle de esa manera, de manera prolongada, esa capacidad para experimentar con la dopamina. Entonces, no experimentamos esa expectativa de recompensa, no experimentamos la recompensa. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra vida subjetivamente? Experimentamos esa sensación como de que está plana, desinflada, como que no es satisfactoria en nuestra vida. Entonces, durante ese tiempo pasa una de dos cosas, quedamos muy vulnerables o muy expuestos a o volver a consumir o volver a repetir ese tipo de brincos, experiencias intensas, o esperarnos 12 meses, digo en el caso muy dramático del que pongo del cristal, pero no sabemos exactamente cuánto puede llegar a tardar, dependiendo de nuestro estilo de vida, el que nuestros receptores se puedan llegar a dormir con estos estímulos que llamaremos supranormales, por encima de lo normal. Entonces, mientras que no tenemos esa recuperación normal con nuestra sensibilidad a la dopamina, ¿qué es lo que sucede? Que nos quedamos como muy enganchados a esa actividad. Entonces, ya tenemos el enganche normal, que es más diverso, el enganche patológico, que es mucho más limitado y focalizado, y tenemos el tercer tipo de enganche, que es el enamoramiento. En este sentido, el cerebro enamorado, el cerebro estresado, el cerebro adicto y el cerebro normal cumplen o tienen en común que los cuatro tienen esta expectativa de recompensa, pero el cerebro enamorado, aunque propiamente no es un cerebro adicto, a veces se comporta así porque hay esa gran intensidad. Hay aparentemente también un enganche. Ahí también se focaliza. Nos volvemos posesivos, nos volvemos un poquito... caemos en esta ceguera que decíamos hace un rato, ¿no? Porque nuestro cerebro se desconecta. Entonces, en estos tres tipos de enganche, podemos ver que fácilmente hay una fragilidad del ser humano a que su naturaleza quede atrapada. Entonces, bueno, ahí tenemos lo primero, que es cómo entender el enganche. Luego, cómo entendemos el enamoramiento. El enamoramiento es un estado mental alterado. Es justamente una gran intensidad que podemos comparar es una alteración de lo normal que podemos comparar a cuando hay un embarazo. En un embarazo, el sistema inmunológico de la mujer disminuye su eficacia, su eficiencia, para no rechazar al producto. Bueno, en el cerebro enamorado, la eficacia de la razón, del cerebro racional, disminuye también, justamente como decíamos hace ratito, para pasar las alertas. Entonces, esta condición del cerebro hace que nos volvamos tremendamente optimistas, hace que nos volvamos tremendamente románticos y también, como decíamos, posesivos. Bueno, entonces, pareciera ser que para estar enamorados necesitamos estar alterados en este flujo normal del cerebro y a pesar de que estamos cumpliendo con un programa biológico, este programa biológico, como decíamos, siembra las bases para lo que después se puede convertir en un contrato. Ok. Pregunta, Sí. yo lo he escuchado de diferentes autores como diferentes tiempos, pero ¿cuánto dura el enamoramiento? Porque he leído desde 6 meses hasta 2 años, ¿no? ¿Cuál sería como la respuesta? Sí. Si habláramos de, en efecto es muy variable, ¿no? Y nadie tiene la verdad. Es más bien, es una cuestión, De cómo lo vemos. los problemas, De ajá, exactamente. Digamos que los fenómenos, ahorita voy a hablar de lo que es los tres cuerpos, que es el cuerpo biológico, el cuerpo mental y el cuerpo social. Cuando hablamos de los fenómenos del cuerpo social, hay mucha más variabilidad. Es muy difícil poder definir algo objetivo y algo tajante. Y bueno, pero podemos jugar con cierta variabilidad para poderlo entender. Entonces, bueno,
Si habláramos del coqueteo, luego enamoramiento, luego una etapa de apego y finalmente ya un proyecto de largo plazo, si habláramos más o menos de esta trayectoria, podríamos decir que el coqueteo, un par de meses, ¿no? Luego enamoramiento, que es en donde ya hay un acercamiento, donde ya hay una conexión, donde se da este cambio cerebral, exceso de optimismo, etcétera, más o menos vamos a llamarle 12 meses, un año. O sea, es muy difícil determinarlo, pero para tener un norte, un panorama general. Y el resto de las etapas, más o menos, estaríamos hablando que, digo, es muy variable, puede ser toda la vida, porque ya el apego puede durar, en efecto, una relación, un contrato de toda la vida, pero hay otra etapa también muy importante que definir, es la etapa de definición del apego, que es la etapa del gran conflicto. Más o menos al cuarto año se estima que hay este momento en donde ya no estamos enganchados gracias al pegamento biológico, ya nos conocemos un poco, ya sabemos un poco con quién estamos, ya sabemos de qué pie cojeamos cada uno, y al mismo tiempo empieza a surgir la pregunta, ya viéndonos con esa realidad más de cerca, más objetiva, dejando ese perfeccionismo y ese dejando de ser maravillosos para el otro y siendo más humanos, aceptando más esa humanidad, ¿podemos y queremos? ¿Tenemos la energía para hacer este proyecto en conjunto? Esa crisis más o menos se da alrededor de los 4 años. Entonces, bueno, insisto, no es algo tajante, pero es un norte para ir dando como una pauta, ¿no? Entonces, bueno, hace Nos ratito preguntan, habían visto... perdón, Sí. nos preguntan que si puede el enamoramiento ser permanente, cambiando en Ah, el... qué interesante pregunta. El enamoramiento no es permanente. Lo debemos de comparar a la introducción de un libro. Está al principio y está limitado. El enamoramiento, porque es un estado alterado del cerebro. Nadie quiere vivir, tomar decisiones con un estado alterado del cerebro. Hay quienes creen ya por una idea de que si su pareja tiene muchos conflictos y se siente insatisfecha o insatisfecho y recuerda la etapa de enamoramiento, extraña las mieles del enamoramiento, quisiera que pasara. Y hay quienes defienden la idea de que en efecto sería deseable que eso pasara. Pero la realidad es que hacerse cargo ya de un proyecto en conjunto no puede basarse en ese pegamento biológico. Demanda mucho más de la pareja, o sea, no, no puedes vivir cegado o sesgado toda tu vida. Es correcto. Y además se requieren habilidades, se requiere inteligencia, o sea, habilidades en inteligencia emocional, por ejemplo. Sí. Se requiere empezar a cumplir ciertas tareas, lo que le llamamos el contrato, ahorita lo vamos a explicar más ampliamente. Se requiere entender cosas entre líneas, ¿no? Por estas traducciones en los lenguajes emocionales. Se requiere entender qué es lo que le duele a mi pareja por su historia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en efecto, desde el enamoramiento no alcanza. Entonces, está bien, el enamoramiento cumple su función, pero está limitado, debe de Claro. estar limitado. Y aquí también nos vuelven a preguntar, perdón, ¿podríamos Sí, decir sí, que sí, sí. después de los 2 años de relación, después del enamoramiento, ¿se puede elegir objetivamente una pareja para toda la vida? ¿Se puede elegir una pareja objetivamente? No sé. Yo creo que no. Yo creo que se trata de lo contrario, de poder en un momento dado aceptar que en ese cuerpo social el mundo de las fronteras está totalmente diluido. Es muy difícil determinar. Entonces, necesitamos conocer un poco nuestras fortalezas, necesitamos conocer un poco las cosas que se repiten en nuestra historia, conocer un poco, Trabajarnos primero, ¿no? trabajarnos primero. Y al mismo tiempo, conocer un poco, sí, de la comunicación humana para saber cómo podemos de alguna manera también hacerle un espacio a las diferencias de lo que mi pareja, no solamente desde el enamoramiento, sino ahora ya en una visión más panorámica y más realista, más humana, más incluyente, me puede ofrecer. Pero desde ahí, desde esa aproximación y apertura para poder conocernos. Ahorita vamos a ver una analogía de las ventanas que nos va a ayudar muchísimo a entender ese ejercicio de aproximación sin tener que decir
quién es mejor, quién es peor, pero elegir a una pareja, objetivamente no lo sé, pero sí podemos, con toda la subjetividad, elegir una pareja y construir una relación sostenible y construir una relación con una comunicación funcional y construir una relación de tal manera que se mantenga en un ciclo natural, no estancado. Entonces, por eso vamos a hablar un poquito de las parejas sostenibles y las parejas estancadas. Pero bueno, adelantémonos a decir eso. El enamoramiento cumple su función y hay que aceptar la subjetividad y sobre todo trabajar el contrato y el proyecto de largo plazo. Para eso requerimos el apego, entender el apego. Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, vamos entrando ya a una parte un poquito más complicadita que es el conflicto. ¿Cómo surge el conflicto? Bueno, el conflicto surge de las tensiones. La tensión surge justamente, por un lado, de las diferencias biográficas, parece que nos están adivinando un poco con las preguntas, y de las diferencias personales, pero también de la necesidad de atender las necesidades, o más bien la necesidad, la tensión que implica atender las necesidades personales y las necesidades del equipo, o sea, de la tercera persona. O sea, dos personas unidas forman una tercera que no tiene un cuerpo biológico, que no se ve, que no se palpa, pero que finalmente, si en la agenda no tiene un tiempo determinado, sus necesidades no están atendidas. Ahorita lo vamos a ver con más calma, pero lo importante de esto es que el conflicto surge de ahí, de estas grandes diferencias y de la competencia entre las necesidades personales y las necesidades del grupo, del equipo. Entonces, tenemos tres fuentes de conflicto. La primera es justo el cuerpo social que mencionábamos. Tenemos cuerpo biológico, cuerpo mental y cuerpo social. Es muy importante entender que cuando hablamos del cuerpo biológico podemos ver que una necesidad no está atendida fácilmente porque nos duele. No hay manera de no verla. Podemos ignorarla durante un tiempo, pero tarde o temprano una enfermedad nos dice o la atiendes o la atiendes. El cuerpo mental, de alguna manera, con el avance de la ciencia y con la práctica, poco a poco le hemos ido dando más visibilidad y cada vez somos más conscientes con el estrés, con la sobrecarga, con muchos temas que ya surgen, como lo que ya también se ha abordado aquí en tu programa, del agradecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos más al pendiente de las necesidades del cuerpo mental. Pero el cuerpo social, muchas veces, por ejemplo, una necesidad del cuerpo social sería el buen humor. Bueno, para todos es importante el buen humor. Y gracias al buen humor generamos una conexión más allá de las palabras, más allá de las promesas. Bueno, ese buen humor, como una necesidad del cuerpo social, muchas veces no es visible. Y aquí hagamos un breve ejercicio para entender la importancia de este cuerpo social. Yo les quiero lanzar una pregunta. En una familia de 4 integrantes, ¿cuántas personas viven? Ustedes dirán, pues, qué pregunta tan rara, pues 4. Bueno, yo les quiero decir que si imaginamos a estas 4 personas como una familia más o menos de estructura típica, papá, mamá y 2 hijitos, la pareja, como decíamos hace un momento, forma a una tercera persona que no se ve. Pero esa tercera persona tiene necesidades diferentes a las de ella y a las de él. Entonces ya tenemos 3 personas con necesidades. Y si no agendamos las necesidades de estas o sea, de cada uno de los 2 individuos y de la tercera persona que forman, esas necesidades se van rezagando y de ahí surge un conflicto. Pero ahora fíjense muy bien, si estas 2 personas formaron una tercera, esta persona con uno de sus hijitos forma otra y luego otra más. Cada uno de los vectores en diadas forman una persona, pero luego también cada una de las triadas forman otra persona y cada una de esas personas sin cuerpo biológico tiene necesidades. Entonces, si le asignamos un número arbitrario, teórico, de necesidades a cada una de esas 11, 12, 13 personas que pudiéramos llegar a contar en una familia de 4, y dijéramos que cada una tuviera 5 necesidades, imagínate la lista de necesidades que surgen. Necesitamos una agenda de más de 24 horas para poderlas cumplir. Y si luego solo se lo cargamos a uno o a una, es muy difícil. Tengo una Entonces, pregunta sí, técnica. sí, por favor. Este ejemplo que utilizas tiene que ver con los solones parental, conyugal, fraternal y demás. Totalmente, totalmente. Ya. Exactamente. Una pregunta mía técnica, pero seguimos.
Totalmente, totalmente va relacionado con esa parte de cómo podemos entender. Digo, más allá de esta duda técnica, creo que lo importante es en un momento dado poder justo hacer visible eso que Ujú. en la teoría se nota, pero que en la vida cotidiana tiene un impacto muy importante porque lo Sí, dejamos de ver, y que la ¿no? gente no es consciente de ello, tal vez. Exactamente, yo por eso a mí me gusta llamarle el cuerpo social, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí surgen, de la no atención de esas necesidades del cuerpo social, surgen muchas fuentes de conflicto. Una de esas fuentes de conflicto es el contrato que no se atiende. Por ejemplo, el buen humor, por ejemplo, el esparcimiento, por ejemplo, cómo compartimos tiempo de calidad, por ejemplo, cómo le damos espacio a la familia de origen, cómo repartimos las tareas, solamente por mencionar un par de ideas que si no las hablamos, evidentemente se van quedando y se van quedando y se van quedando. Entonces, una primera recomendación es que una vez que ya tengan incorporado este concepto de cuerpo social y de necesidades, hay que agendar esas necesidades. Suena mecánico y raro, pero vale la pena porque si no, les juro que se van a ir quedando y los conflictos se van acumulando. No se trata de acabar con los conflictos, no es la idea. Se trata de atender los conflictos para aprovechar el conflicto y crecer. Bueno, entonces esa es la primera fuente de conflicto. La segunda fuente de conflicto son los lenguajes emocionales. Aquí les recomiendo ampliamente el libro de una de mis mentoras. Es el libro de La anatomía de la pareja, de la doctora Rosario Arellano, que es mi mentora y además es mi hermana. Yo la admiro enormemente. Gracias a ella, bueno, el libro se puede adquirir en las librerías y también en Amazon. Y yo se lo recomiendo ampliamente porque a mí me ha cambiado la vida personal y también la vida profesional el hecho de poder ayudarle a mis pacientes a entender esto que vamos a explicar. Un lenguaje emocional es algo así como lo que tú prefieres desde que naces para poder sentirte cómodo. Yo le llamo el área de desarrollo, el área de confort. Y luego la vida te va llevando a un área de aprendizaje. Esa zona de aprendizaje no es cómoda, pero para poder salir a exponerte a esa zona de aprendizaje necesitas primero conocer tus fortalezas. Esas fortalezas son como una dotación que nos condiciona, no nos determina, pero sí nos condiciona. Vamos a entenderla brevemente. La podemos entender como cuatro grandes grupos. Si habláramos de que esos grupos tienen una especialidad de un tipo de inteligencia, diríamos que eh, hay una inteligencia más táctica, hay una inteligencia más logística, hay una inteligencia más diplomática y hay una inteligencia más estratégica. Todos tenemos las cuatro tipos de inteligencias, pero de las cuatro una predomina, luego otra predomina y hasta la que predomina menos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que tiendo a ser una inteligencia más táctica, yo aprovecho mucho las ventajas del momento, las ventajas de lo que tengo a la mano. No estoy haciendo una planeación anticipada, ni estoy haciendo como lo haría, por ejemplo, el tipo logístico, que hace una labor previa, un orden, un método que no se desperdicie. Entonces, cada uno de estos tipos de inteligencia van teniendo valores, enfoques y preferencias. Por ejemplo, la preferencia principal o el valor principal para un táctico sería la libertad. El valor principal para un logístico sería la seguridad. El valor principal para un estratégico sería la verdad, encontrar, son comparados con los búhos. Los búhos tienden a ver en la noche, su visión es muy nocturna. Entonces, y los idealistas o diplomáticos, los que son más diplomáticos, su valor principal es la armonía, la comunicación, estar integrados, vivir en grupo, pero en un grupo que funciona integrados, cooperando. Entonces, estos cuatro grupos, ahorita no pretendo que se los aprendan, pero lo que sí es que nos dan la oportunidad de entender que tenemos, así como los ciegos, una parte de la realidad, los ciegos de la fábula que vimos hace ratito. Esa parte de la realidad, eh, imaginemos por un momento que de estos cuatro grupos tomamos a un representante y los metemos en una torre de un castillo. Y en esa torre del castillo, que da a un bosque, le ponemos cuatro ventanas. Y cada uno de estos integrantes que representan a cada uno de estos grupos, lo ponemos asomado a una parte del bosque. Y a cada uno le pedimos que describa su parte del bosque. Cada uno tiene una parte de la verdad, pero ninguno tiene la verdad completa, como lo pasaba con los ciegos. Pero
y hablando de la comunicación, si en un momento dado, en una pareja, yo asumo que lo que yo veo en mi parte del bosque es la verdad y te la trato de imponer a ti, evidentemente de ahí surge un conflicto. Entonces, la tarea, gracias a estos lenguajes emocionales, es poder aprender a asomarnos a la ventana de nuestra pareja. Y también de invitarle a que se asome a nuestra ventana. Asomarse es como la analogía para decir, no tienes por qué ser como yo, no tengo por qué imponerte mi ritmo, pero al mismo tiempo podemos hacer una danza que incluya los ritmos de los dos. Entonces, si yo aprendo a asomarme a tu ventana, tengo mejores oportunidades de entender por qué dices lo que dices y viceversa. Si yo abro mi corazón y te invito a asomarte a mi ventana, también puedo facilitar esa comunicación, hacer esa traducción en los lenguajes emocionales. Entonces, si no estamos abiertos a asomarnos a la ventana del otro, justamente de ahí surgen muchos conflictos que no entendemos. Nos sentimos muy ofendidos porque nos esforzamos, porque tratamos de entregarle según nuestra ventana, nuestra realidad al otro. Y el otro no la está entendiendo, no la está viendo. Entonces, la primera lección Habláramos es, otro idioma. no hablamos ese idioma. Y entonces no estamos siendo flexibles. Pero aquí lo importante no es pelearnos ni con la ventana del otro, ni dejar nuestra ventana, sino que aceptar las dos. Aceptar que si nos asomamos, automáticamente, aunque no podamos aspirar a la realidad completa, sí podemos aspirar a una realidad más incluyente y sobre todo de mayor alcance. Y eso nos enriquece, como decíamos hace ratito, como personas, pero también nos enriquece como equipo. Entonces, bueno, esa es la recomendación, pero esa es la segunda fuente de conflicto. La tercera fuente de conflicto. Me gustaría nada más avisarte, nos quedan 12 minutos. Ok. Bueno, sí, la verdad es que nos falta todavía mucho por andar. Ojalá que más adelante pudiéramos hacer otro, pero vamos a tratar de redondear por lo menos la tercera fuente de conflicto y déjame ver los mitos. Espero que nos dé tiempo de los mitos y sobre todo, para mí, la cereza del pastel. Me voy a apurar para ser muy concreto. Eh, la tercera fuente de conflicto tiene que ver con el lenguaje principal de amor. Esta es una idea del doctor Gary Chapman y básicamente significa que dice que podemos entregar o esforzarnos mucho en entregar mensajes de amor en ruso cuando nuestra pareja escucha en japonés. Entonces, para poder salvar todos los malos entendidos que surgen de esto, él propone 5 lenguajes principales de amor y que de estos 5 lenguajes principales de amor hay un dialecto específico que cada quien prefiere hablar o, como ocupando sus palabras, hablan más alto para cada uno de nosotros. Entonces, hablarle en cualquier idioma que no sea el de esa persona dificulta mucho la conexión y genera muchas ofensas. ¿Cuáles son esos 5 lenguajes principales de amor? Palabras de reconocimiento o afecto, tiempo de calidad, actos de servicio, recibir regalos y me falta uno, contacto físico. Entonces, cada uno de estos diferentes lenguajes emocionales entregan un mensaje en el cerebro de cada uno de nosotros. Entonces, es como la llavecita que abre, ¿no? Y si no aprendemos a hablarlo, siempre se nos va a dificultar. Esta es la tercera fuente principal de conflicto. Entonces, podemos ir aprendiendo justamente a disminuir, a manejar, a gestionar el conflicto, no a quitar, pero ya podemos entender de alguna manera lo complejo que es, pero al mismo tiempo las oportunidades que tenemos todos para ir aprendiendo. Ok. Otra manera en la que es difícil que podamos desprendernos, digamos, del enamoramiento, de este enamoramiento patológico y quedamos enganchados y que después eso se traduce justamente en un enganche al conflicto y cómo ese conflicto nos lleva a un estancamiento, yo le llamo que es que cuando llegamos al conflicto, en vez de ocuparlo para crecer, lo ocupamos para incendiar. Bueno, ¿cómo se da eso? Es gracias a, a cómo vemos nuestra pareja. Entonces, hay mitos, hay muchos mitos, pero 4 quiero mencionar ahorita para ayudarle a nuestra audiencia a que puedan ir desmitificando y que esto les ayude también a descargar su proyecto de pareja.
Entonces, el primer mito es justamente ese, de el enamoramiento debe de ser perpetuo. No puede ser perpetuo. Ya vimos por qué no. Porque es como estar enfermo toda la vida, literalmente. Es desconectar a la razón. Hacemos muchas locuras mientras estamos enamorados, algunas muy agradables, otras tremendamente peligrosas y costosas. Entonces, es muy importante que el enamoramiento no sea perpetuo y que al contrario, de manera rítmica y natural le demos paso a la siguiente parte. Entonces, enamoramiento y amor no es lo mismo que proyecto conjunto o proyecto de largo plazo. Eso es un concepto muy importante para entender que hay que trabajar mucho más allá y que no estemos cargándole a este proyecto de largo plazo estas maravillas y las mieles de eso que no puede, por definición, prolongarse toda la vida. Hay un caso muy particular que puede llegar a confundirnos, que es cuando las hormonas se sincronizan. Puede haber un momento de una racha de mucho conflicto en la pareja y de pronto un día se sincronizan las hormonas y ¡pum! Hay pasión, lo que yo le llamo el auge de pasión. Bueno, eso trae un poco el momento del enamoramiento. No es el enamoramiento, pero trae un poco ese momento. Entonces, lo importante es como no confundir una cosa con la otra. Una cosa es la sincronía, otra cosa es el apego, otra cosa es la comunicación sostenida y otra cosa es el enamoramiento como introducción a la relación, ¿sale? Entonces, el enamoramiento no puede ser perpetuo, ese es uno. Luego, las parejas felices no tienen conflictos, no es cierto. Ese es otro mito que hay que desterrar totalmente. Al contrario, decíamos al principio que el conflicto nos despierta y que las diferencias nos hacen crecer. Para crecer como personas y como equipo necesitamos salir a nuestra zona de aprendizaje. Y gracias justamente al conflicto podemos salir, darnos esa oportunidad. Pero de nueva cuenta, con todas estas fuentes de conflicto a veces se satura la comunicación y entonces incendiamos. Incendiar hasta cierto punto es humano, pero podemos elegir y sobre todo podemos aprender a no incendiar. Ahorita vamos a ver qué es eso y cómo podríamos hacerlo. Y otra de los mitos sería la rutina arruina el encanto. Bueno, está bien, se requiere en todas las relaciones, en todas las etapas de la relación, se requiere espontaneidad, se requiere novedad, se requiere un ritmo de salir y entrar a ciertos patrones, a ciertos rituales, pero finalmente esos rituales y esas rutinas cumplen también una función para hacer que no solamente en términos de la pasión, no solamente en términos de la amistad, sino también del funcionamiento del proyecto que va más allá, o sea, incluye a la pareja, a las personas, a la tercera persona que no tiene cuerpo biológico, pero también incluye un proyecto de vida. Entonces, ese proyecto de largo plazo, con esas rutinas se sostiene. Entonces, hay que aprender a entrar y salir de la rutina, más que a quitar la rutina o a mitificar la rutina o a satanizar la rutina. A Bueno, tener miedo. Ajá. exactamente, a tenerle miedo de la rutina. O sea, desgastarnos por siempre estar en lo novedoso, tampoco, Claro. ¿no? Pretender tener la sexualidad pasional intensa toda la vida novedosa y andar buscando cosas artificiales, vamos a llamarle, apoyos, bastones, no sé cómo llamarle. Todo eso le va imprimiendo en función de este tipo de mitos también otros sesgos a la relación y a la comunicación. Bueno, el otro y el cuarto mito sería, hay un solo tipo de pareja. Por lo menos pensaríamos que hay parejas tradicionales, aquellas que podríamos definir con una distribución de tareas en donde el hombre sale a trabajar, es el sustento, y la mujer se queda en casa. Vamos a poner, ¿no? Pero vamos a llamarle que eso es lo tradicional. Pero también hay novedosas y también hay modernas, parejas homosexuales, parejas en donde la mujer sale a trabajar y el hombre se queda, parejas en donde los dos salen a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos por lo menos las tradicionales, teníamos las novedosas y tenemos otro grupo que es las transicionales. Esas que están, ni son totalmente tradicionales, pero tienen algo de tradicional, ni son totalmente novedosas, pero tienen algo de novedoso. Y dentro de ese grupo de transicionales hay un montón de matices. Entonces, esto es muy importante para no decir, como tú no eres como mi pareja o como la pareja que yo tengo aquí adentro, entonces estás mal y entonces te ataco. Entonces, esto ayuda mucho a descargar esta idea de que la realidad es única o debería de ser de determinada forma.
Al contrario, hay una gran diversidad. Y hay que entender también que las parejas, así como las personas, evolucionan. Puede ser que hace tiempo éramos una familia tradicional y ahora las cosas, el contexto va cambiando las necesidades y evoluciona la función, los roles y todo en la familia. Totalmente, totalmente, eso es muy, muy importante. Aprovechando, Víctor, que, bueno, terminaste los 4 mitos y nos quedan justo Sí, 5 minutos. bien, Ya ya. muchas personas por aquí nos pusieron que quieren parte 2, hay quien nos puso que quiere otras 10 partes, parte 2 y 3. Excelente, excelente. Y la verdad es que sí, creo que es un tema amplio que además nos quedamos con varios aspectos que nos ibas a compartir. Entonces, para no cortarlo así como a la mitad de algo muy importante, me gustaría que, no sé, hicieras así como el mensaje que nos quisieras dar para este día, para lo que hoy alcanzaste a platicarnos y después, pues sí, planear una segunda parte si tú quieres y Por si es favor, posible claro. para seguir con este tema que la verdad es que les ha gustado bastante. Excelente. Sí, es un tema muy, muy, muy vigente, Enriquecedor, es muy ¿no? Muy enriquecedor. enriquecedor. Entonces, sí, vamos a redondear. Yo creo que el mensaje es, estamos vivos, no se preocupen, somos polvo de estrella. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en nuestro interior. No podemos solos, al contrario, tenemos que unirnos. Por eso la convivencia creativa. Mientras que encuentran el libro, la terapia, el mensaje, la frase que a ustedes les hace clic, yo lo que les sugeriría mientras tanto es distingan el auge de conflicto del incendio. Nada más menciono brevemente los cuatro, desde mi punto de vista, los 4 niveles de comunicación. Sería la comunicación más abundante, que para mí es la meseta. Luego la comunicación más intensa, que para mí es el auge de pasión. Luego la comunicación más crítica, que es el auge de conflicto. En estos tres, las parejas sostenibles se están girando todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es lo normal. La comunicación permite funcionar de esa manera. Pero las parejas estancadas, cuando llegan al auge de conflicto, se incendian. Ese paso de incendio es el que tenemos que aprender a anticipar y a evitar. A veces nos va a pasar a todos, ¿eh? No se trata de erradicarlo, al contrario, tenemos que aceptar que como seres humanos, llegar al conflicto es muy normal y a veces incendiar es esperable, no se puede evitar, pero que no se incendie todo el tiempo, porque si no las puertas se van cerrando. Entonces mi mensaje final es ese, aprendamos a mantener las puertas abiertas, aprendamos a no cerrar puertas. Y lo que yo le recomiendo a mis pacientes es que durante los próximos 20 días, cuando se estén bañando, recuerden una frase: cuando estés en un conflicto, tu única tarea es no incendiar. Esa frase para mí es súper crítica y le ha dado mucha ayuda a muchos pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Nos queda 1 minuto. Bueno, piden aquí tus datos de contacto. Síganlo en su página Mejor Estar 7022, si es correcto. ¿Sí es Y correcto? de igual manera, pues sí, vamos a ponernos en contacto para planear una segunda parte Con y todo gusto, vamos a claro. estarlo anunciando en nuestras redes sociales. Sigan a Víctor para más información. Y más adelante yo siempre después de los lives comparto en historias puntos importantes o reflexiones muy concretas de lo que se platicó, así como recomendaciones. Víctor, si nos quieres compartir algo, a lo mejor que puedas subir a tus historias o me Claro. compartes y yo lo subo. Y ya se va a cortar esto, entonces muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti, Víctor, enormemente por aceptar esta invitación. Con todo gusto, Cris, y nos ponemos de acuerdo para una nueva. Y felicidades otra vez para todas las mamás. Muchísimas gracias. Que estén muy bien todos en su casa. Feliz día. Bye.